tengo una video reunión, ya, por ese es el motivo. Pero nos va a dar tiempo para avanzar lo que tenía planificado, digamos, para este día. Para ello voy a tratar de no hablar tanto sobre otros complementos y abocarnos solamente a lo que nos interesa de lo que es el avance que queremos tener en esta clase. Bien, estamos nosotros viendo el tema del estudio de mercado en la parte del repaso teórico que nos va a ayudar a conocer debidamente el tipo de mercado en el cual va a funcionar el proyecto. La preguntita, ¿están viendo ustedes la lámina de exposición? Tipos de competencia de mercado que he puesto acá en la pantalla. Buen día, licenciado. Sí se ve bien. Sí se ve, muchas gracias. Bien, la anterior clase estuvimos viendo los tipos de mercado, la competencia perfecta y el oligopolio, ¿no? O sea, repasamos, vamos a hacer lo mismo teóricamente en qué consiste cada uno de estos tipos de mercado y después vimos cómo podemos nosotros, digamos, cómo debemos nosotros encarar el estudio de mercado y el trabajo que estamos haciendo en un proyecto cuando el mercado tiene las características de un mercado de competencia perfecta o en su caso cuando tiene las características de un mercado de oligopólico, de incompetencia perfecta, ¿no? Eso estuvimos viendo en la anterior clase. Bien, ahora vamos a ver estos otros dos tipos de mercado. El caso del monopolio. Bueno, ya sabemos que monopolio por el lado del producto principal, ¿no? Un solo oferente y muchos demandantes. Y monopsonio, utilizamos ese término cuando estamos viendo por el lado de la materia prima, que son muchos oferentes de materia prima y un solo demandante o consumidor de esa materia prima, ¿no? A mí me ha indicado, bueno, que tanto en el monopolio como en el oligopolio, pues las empresas o monopolistas o oligopolistas también a su vez son monopsonistas u oligopsonistas. ¿Okay? Bueno, primero repasamos las características de un mercado monopólico. Ya, esto es sencillo, ¿no es verdad? Monopolio quiere decir mono es uno, ya sabemos, ese es un solo oferente, en este caso el monopolio, o un solo demandante si fuera monopsonio. Bien. No se dan las otras condiciones del mercado. De competencia perfecta nos indicamos esto, ¿no? Y en cuanto al número de compradores y vendedores, pues ya sabemos acá que hay un solo oferente, ¿no? En el caso del producto. ¿Ok? Ahora, en cuanto al producto, acá habíamos indicado, bueno, que también es importante identificar el producto. El producto si es un producto homogéneo, pues, o estamos en competencia perfecta o en oligopolio. Y cuando hay un producto homogéneo, habíamos indicado la estrategia comercial de medio fundamentalmente, digamos, no tiene mucho impacto, no tiene impacto, ¿no? En la empresa en particular, sino en el sector general. Bueno, acá como ¿qué tipo de producto es? Es el mismo producto, entonces no tenemos con quién compararlo, ¿verdad? Bueno, ese es el monopolio. El monopolio también conocemos que tiene estas características en cuanto, muy similar a lo que explicamos para el oligopolio, ¿no? En cuanto a lo que es, digamos, la información disponible. La información disponible, bueno, el que está haciendo el estudio de mercado no tiene la información disponible, pero más o menos esto es lo que está ocurriendo, ¿verdad? En condiciones de monopolio, pues el punto de equilibrio, repasando, se logra en el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. En ese punto se fija la cantidad, digamos, que va a ofertarse, que es una cantidad menor que si hubiera competencia perfecta. Aquí es la competencia perfecta. Y el precio en este punto de equilibrio es un precio mayor que en el de la competencia perfecta. Aspectos del monopolio, digamos, en cuestiones teóricas de conocimiento, conocemos que en un monopolio, digamos, hay un costo elevado para la sociedad, ¿no? En efecto, en términos de ingresos y en términos de eficiencia, ¿no? ¿Por qué? No, porque si fuera una competencia perfecta, en este punto,
todo este triángulo es beneficio de la sociedad, que una parte se queda la empresa y una mayor parte el consumidor. ¿Okay? Sin embargo, en competencia imperfecta como el monopolio, la producción es acá, entonces se deja de producir esta cantidad y los ingresos correspondientes a esta cantidad, a este triángulo, algo perdido que no se ejecuta. Entonces, ese es un costo para toda la sociedad y hay ineficiencia, en otras palabras. Y los beneficios se distribuyen una mayor proporción para el monopolista y una menor proporción para el consumidor. ¿Okay? Ahora, sabemos que en un monopolio que actúa de esa manera, uno se pregunta por qué hay monopolio, por qué se permiten los monopolios. Bueno, los monopolios se permiten a veces porque hay monopolios naturales, por ejemplo, no puede ser el caso de que haya más de una empresa operando en un determinado mercado, por poner un ejemplo, servicios de agua básicos como de agua o de electricidad. No vamos a estar con una ciudad llena de cables o llena de tuberías, digamos, si son diferentes empresas, ¿no? Por ese lado. O de repente por cuestiones también de escalas de producción, solamente, digamos, son escalas de producción mínimas que son bastante, digamos, bastante volumétrica su producción. Una sola planta puede proveer a todo un mercado. Por escalas de producción no pueden haber plantas pequeñas, o por las inversiones mismas, ¿no? Significativas que hay, ¿no? Muchas veces una sola empresa tendría que hacer esa inversión. Ok, esas son, digamos, las explicaciones, digamos, por qué se permiten los monopolios, o por qué están los monopolios. Pero el tema es de que para evitar, digamos, este mayor costo social, lo que se hace en los diferentes gobiernos o economías es desarrollar normas, ¿no? Para evitar las prácticas monopólicas. Normas acompañadas con una institucionalidad, un ente institucional técnico que fiscalice, ¿no? Eso es lo que se tiene. Entonces, para evitar a lo máximo esas prácticas monopolíticas, que hay, pero se minimizan. Bien, entonces esos aspectos teóricos. ¿Qué haríamos si nosotros tenemos que encarar un estudio de mercado para un proyecto que va a caer dentro de un mercado monopólico? Vamos a ser los únicos. Vamos a ser los únicos. Por ejemplo, ¿alguien me puede dar algún ejemplo de un mercado tipo monopólico acá en Bolivia? Un mercado tipo monopólico en Bolivia. Hemos hablado, ¿no? De los servicios básicos, ¿no? Todo eso, ¿no? Y yo tengo uno más, digamos, de empresa, por ejemplo, ¿no? En un caso, digamos, un servicio de administración del registro de comercio por una sola entidad en todo el territorio nacional. Y bueno, y son pocos los ejemplos, ¿no? Pocos los ejemplos que habíamos comentado. ¿Sí? ¿La telefonía Tigo, Viva, Entel? No, ya vamos a comentar por qué no. En su momento Entel fue, pero ahora ya no, ¿no? Lo vamos a comentar, eso es un tema que es interesante. Bueno, el tema que también le habíamos indicado, son pocos los casos de estos tipos de mercado, monopolio, oligopolio, competencia perfecta, y donde se desarrolla la mayor cantidad de casos, competencia monopolística. No lo vamos a dejar. Entonces son pocos. No nos preocupemos por eso. Bueno, ¿cómo encararíamos el estudio de mercado si fuera nuestra empresa monopolística? Siempre tenemos que acordar qué es lo que hay que hacer en un estudio de mercado: cuantificar y proyectar el mercado, o sea, oferta y demanda. Y la otra es la estrategia comercial, definir precios para el proyecto y otras estrategias de tipo comercial para introducirse, mantenerse, crecer en el mercado. ¿Okay? Son las 4 partes importantes, reiterativamente estamos diciendo, de un estudio de mercado. ¿Cómo cuantificaríamos la oferta y proyectaríamos la oferta? Sencillo, ¿no? 0. Siempre hemos dicho, cuando ustedes están viendo la oferta hay que tomarla en cuenta, es la oferta actual, las competencias que ya está operando. No tomar en cuenta
al proyecto. Entonces, si es un proyecto nuevo, quiere decir que cero oferta a los años futuros. ¿Okay? Todo el mercado, o sea, toda la demanda va a ser para el proyecto. ¿Cómo cuantificaríamos la demanda? Bueno, alguien dirá, ¿para qué vamos a cuantificar la demanda si vamos a ser los únicos? Todo lo que se demande tiene que estar direccionado hacia esta empresa. ¿No? En este caso es importante porque uno de los aspectos principales del mercado es que nos definen muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, nos dicen para la localización, para el tamaño, ¿no? Tenemos que conocer el porte de mercado, conocer la cantidad de consumidores de energía eléctrica, cantidad de consumidores y demanda de la electricidad, ¿no? Más que todo eso es lo que nos interesa antes que el número, ¿no? Los miles o millones de kilovatios horas que se van a consumir diariamente o mensualmente o anualmente, ¿ok? Hay que cuantificarlo para definir el porte o el tamaño que va a tener el proyecto. ¿Cómo lo vamos a cuantificar? No sé cómo, de acuerdo, digamos, al tipo de proyecto que tenemos. Ahí uno tiene que razonar. Voy a hacer la proyección de la demanda de electricidad. Bueno, ¿cómo la haré? Bueno, sencillo, ¿no? ¿Quiénes demandan electricidad? La población y las empresas. Entonces, haga un estudio de demanda para la población en base al crecimiento de la familia, el consumo promedio de esa familia. Ahí tienen la proyección de la demanda de energía eléctrica. ¿Qué pasa con la parte industrial, consumo industrial? Analice cada sector, haga la proyección de cada sector y ahí va a ver, digamos, el consumo que puedan tener los sectores que van a utilizar esa electricidad tipo industrial o agropecuaria, como es la que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, la demanda hay que cuantificarla porque se conoce, ella es la que nos determina el porte, el tamaño del que va a tener el proyecto. Ahora, en adelante, y ahí también hay que tomar en cuenta, hay algunos parámetros, digamos, como mínimo hacerle llegar a las familias tanto kilowatt, todo eso. Bueno, ¿a qué va esto? Que en un estudio de mercado, más que todo para la parte, digamos, de la estrategia comercial, hay que tomar en cuenta la normativa que hay en el país o en esa economía referida, digamos, a ese sector que está tratando de normar la operación de ese monopolio en el mercado. Habíamos comentado, ¿no? Las normas, ¿no? Para regular la actividad monopólica, o sea, evitar las prácticas monopólicas. Y aquí que en las normativas que se desarrollan ahí siempre por medio, digamos, para operativizarla tiene que haber una entidad técnica. En Bolivia se llaman autoridades, o son las superintendencias que habían antes, ¿no? Autoridad de electricidad, autoridad de no sé qué, ¿no? Ellas son las encargadas de hacer una fiscalización y seguimiento continuo a estos tipos de proyectos o actividades declaradas con el monopolio. Hay que seguir la normativa, porque en esa normativa te indican precios máximos, calidad y otros aspectos como publicidad, dar a conocer conocimiento, digamos, público de todo lo que está relacionado con trámites, todas esas cosas. En la normativa está todo. Hay inclusive, digamos, los costos de incumplimiento de todas estas, digamos, normativas que se tienen. Vuelvo a repetir, hacemos un estudio de mercado para un proyecto monopólico, tenemos que estar al lado con todo bien claro de la normativa que regula esa actividad. ¿Ok? Eso es así de sencillo, ¿no? De sencillo. Hasta en la estrategia comercial te indican que como mínimo que tiene que conocer, darse a conocer al consumidor. Por ejemplo, en una empresa, ¿no? Hay la normativa que regula, digamos, la actividad de una empresa, que es la encargada del registro de empresas, le dice, bueno, qué costo va a tener, digamos, cada registro nuevo, registro de actividad que pueda tener una empresa, en cuánto tiempo tiene que salir su REXA, o sea, su registro, ¿no? Qué tipo de publicidad tiene que hacer, creación de página web, creación, digamos, de aplicaciones que uno pueda acompañar el proceso, digamos, el trámite que está realizando, todas esas cosas. Entonces, eso, digamos, de esa manera se encara el estudio de un proyecto de tipo monopólico. La competencia monopolística,
Aquí sí que hay una infinidad de ejemplos, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, denme ejemplo de competencia monopolística, y sin estar pensando tanto comienzan a decirme así, ¿no? Y con seguridad que 98% de los ejemplos que me van a dar son competencia monopolística. El 2% puede ser competencia perfecta o estos otros tipos de mercado, ¿no? A ver, por ejemplo, le pregunto, denme 3 ejemplos de empresas que están en este tipo de mercado, de competencia monopolística. Aquí están leyendo, después lo vamos a explicar, esas características. 3 ejemplos. Telefónica, me dijo, por eso lo vamos a tocar, ya es uno. Oiga, cualquiera que se le venga a la cabeza, díganlo sin pensarla. Ya le digo, no, pues cree, acabamos de decir que cree es monopólica. Los aceites pueden ser. ¿Coca-Cola? Dentro del 2%, ese que le dije, para que cayó el ejemplo ahí en el 2%. Sí, ¿qué otra? Los aceites pueden ser. Aceite, a ver, fíjense, aceite. ¿Otro? ¿La de gaseosa Coca-Cola? Gaseosa, sí, ¿no? Aceite es un caso especial, ¿no? Que está no en el limbo, sino es oligopólica, pero fíjense ustedes, más es competencia monopolística. Habíamos dicho que muchas actividades, digamos, que son típicas de competencia perfecta, oligopólica, las empresas hacen el esfuerzo para diferenciar el producto. ¿Ok? Y el esfuerzo está, digamos, en el aceite, en que le dicen sin colesterol o sin no sé cuánto. Ya ahí está, digamos, indudablemente, digamos, direccionando, digamos, y tratando de identificar el producto o diferenciar el producto en este caso. Bueno, las características de un mercado de competencia monopolística: el producto no es exactamente el mismo, homogéneo. Le hemos puesto el término similar, muy parecido, ¿ya? Y las empresas trabajan para diferenciar de su producto, hacen los esfuerzos para diferenciar el producto. La diferenciación puede ser notoria, puede ser una diferenciación notoria física o química, gustos, colores, por ejemplo, las gaseosas, ¿no? Gustos, colores, o puede ser psicológica. Fundamentalmente en competencia monopolística, la diferenciación se logra por el lado psicológico. ¿Qué quiere decir eso? Bombardeo de publicidad, propaganda, etcétera, etcétera. Tal que psicológicamente lo trabajan al consumidor para direccionarlo hacia una marca, ¿no? Ok. Fíjense ustedes de los ejemplos que dieron. Bueno, ¿por qué Entel? ¿Por qué Viva? ¿Por qué Tigo? Porque sus productos son similares, pero hay algo que ellos están haciendo para tratar de diferenciar. Vámonos en algo muy similar, como es, por ejemplo, la llamada, ¿no? ¿Verdad? Bueno, la llamada ahí, todavía, porque hay muchos otros servicios que tienen las telefónicas ahí acompañadas, digamos, con el servicio mismo telefónico, ¿no? Bueno, la llamada vienen atadas a otras cosas, dice, no, yo quiero Entel porque de repente dice tiene cobertura en todo el territorio y más detalle. Perfecto. Es que un poco más de calidad que está mostrándose en la diferenciación. Otro día, a mí no me interesa eso, me interesa que mi tarifa sea menor o venga acompañada con algo. Están tratando de diferenciar con algo. Aparte, que si Entel se queda calladita, aunque sea la empresa que tenga mejor infraestructura, y las otras hacen publicidad y propaganda de lo que quieren vender, y yo con seguridad estoy que el consumidor va a ir hacia eso, ¿verdad? ¿Ok? Como político que se calla, ¿no? A la larga queda fuera. Pero el que está saliendo todo el tiempo en pantalla o en lo que sea, ese dice, mira, este es activo o algo parecido. Bueno, entonces la diferenciación, digamos, se lo da por el lado físico, químico. Pueden haber colores o sabores diferentes de gaseosa, pero psicológicamente me han metido a la cabeza desde que nacimos que Coca-Cola es la mejor de todas y que Messi toma Coca-Cola. Entonces yo quiero ser como Messi, bueno, por eso tomo Coca-Cola. ¿Ok?
¿Cómo se encara un estudio de mercado de competencia monopolística? Lo primero que hay que hacer es definir qué faja de mercado o nicho de mercado, como quisiéramos llamarla, es el cual se va a posicionar la empresa. O sea, va a hacer los esfuerzos de diferenciar y me voy a posicionar aquí, ¿no? Y esa definición del nicho de mercado está en función a las variables que se toman en cuenta para diferenciar el producto, como pueden ser ingresos, puede ser la edad, grupo etario, como se llama, puede ser el sexo, puede ser la educación, o puede ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, en los pantalones jean que estábamos con mi curso anterior, ¿no? Ahí, digamos, tiene de por medio el grupo etario y la condición de salud de las personas, ¿no? O sea, las personas obesas, gorditas. Los que tienen el proyecto de jean ya saben a qué me refiero, porque son pantalones jean, tallas especiales para gorditos. ¿Ok? Entonces, lo primero que uno dice, bueno, nosotros vamos a trabajar en este mercado. Ingresos elevados, medios elevados, personas de tal talla o edad, personas, no nos interesa, bueno, personas que tal talla, personas en estas condiciones de salud o personas con este grado de educación, ya están definiendo cuál es el nicho de mercado, ¿ya? Y el estudio de cuantificación de la oferta y la demanda está direccionada a ese grupo que han definido o a ese nicho de mercado que han definido. Por ejemplo, si yo quiero hacer el estudio de mercado de los pantalones jean, como lo estamos viendo aquí, ojo, no es lo que tienen en el proyecto. En el proyecto van a vender pantalones jean tipo popular porque están entrando a competencia por precio. A menor precio vamos a producir cantidad antes, digamos, que diferenciar el producto. No está habiendo ninguna estrategia comercial. Y eso es para todos los proyectos que tienen ustedes a mano. Ninguna estrategia comercial de diferenciación, ¿no? Pero yo digo, en vez de entrar bajo estas condiciones que tienen este proyecto, yo voy a entrar, digamos, con una diferenciación del producto. Mis variables van a ser ingresos, ¿no? Porque voy a poner unos pantalones jeans y voy a bombardear de publicidad y de propaganda a ese sector, y que ellos van a poner en la cabeza que la marca de mis pantalones jeans es la mejor entre todas. ¿Ok? Bien, entonces, fíjense, cierta talla y los gorditos. No voy a estar trabajando con los 12 millones de habitantes que hay en Bolivia. Voy a tener que identificar qué cantidad de habitantes hay en esas características que estoy definiendo como variable diferenciadora. Y ahí voy a hacer mi proyección de oferta. ¿Qué empresas están trabajando más o menos en este tipo de mercado? ¿Qué empresas están haciendo publicidad a sus productos? Los precios que tienen en esa faja, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la demanda es qué cantidad de consumidores tendría bajo estas características. No voy a estar trabajando con los 12 millones de habitantes de Bolivia. Voy a trabajar, no sé, con los 500,000 o 1 millón que estarían, digamos, en esa faja de mercado, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. La diferenciación del producto me permite en la parte de la estrategia comercial es lo más importante en un estudio de mercado, porque ahí te tiene que imprimir la estrategia comercial para diferenciar el producto, ¿ya? Y al ser muy importante quiere decir que tiene que haber todo un detalle de las actividades que se tienen que realizar en la estrategia comercial, que es la base para que la puedan presupuestar la parte económica financiera, porque ellos no son especialistas en mercado, ¿no? Tienen que cuantificarla. Y de prepo, digamos, de entrada ya sabemos que si uno quiere diferenciar, mientras más diferenciación del producto, el presupuesto que conlleva, digamos, esa estrategia de comercial tiene que ser proporcional a ese esfuerzo. En otras palabras, hay un monto elevado que corresponde a la parte de la estrategia comercial. ¿Ok? Es un monto elevado el que tiene que estar direccionado hacia la estrategia comercial. Y así se le encara el estudio de mercado. Por ejemplo, si yo estoy quiero entrar al negocio de la compraventa de terrenos, ¿verdad? Digo, yo voy a trabajar en faja de mercado por ingreso me voy a posicionar en
ingresos medianos abajo. O puede ser, voy a estar en la faja de ingresos mediano alto a elevado. O sea, terrenos populares por un lado, terrenos, o por el otro terreno en urbanizaciones exclusivas. Fíjense que en los terrenos es un caso típico, ¿no? Es un caso donde puede ser que el terreno popular tenga mejores características para construcción que un terreno de estos exclusivos. Y eso es lo que está ocurriendo en Santa Cruz, ¿no? Los terrenos más valorados están a las orillas del Piraí o circundante, digamos, por ahí, donde esos terrenos son bastante inestables. Sin embargo, van a costar más caros porque hay una estrategia de diferenciación del producto, que ahí se asientan las personas que tienen ciertas características en cuestiones de niveles de ingresos. Sin embargo, terrenos populares pueden tener mejores condiciones de estabilidad para construcción, ¿no? Y está ahí en otras zonas. Entonces, diferenciamos, digamos, definimos, este es el mercado por si fuera exclusivo, terrenos exclusivos, ¿no? Las personas o familias que tienen ingresos medio altos a elevados en Bolivia, por decirle, son el 15%. ¿Ok? Y sobre ese 15% tengo que hacer yo mis estimaciones de oferta y de demanda. Y moverme en función a esas características de esa faja comercial. ¿Qué empresas están ofertando en este sector? ¿Y cuál es la cantidad de familias que se tiene? Inclusive hasta la estrategia comercial es diferente, ¿no? La estrategia comercial es qué tipo de estrategia de medios y otros aspectos comerciales voy a utilizar para este tipo de proyectos de venta de terrenos exclusivos. Una personalizada, llegada, folletería de lujo, etcétera, etcétera. O sea, comercialización personalizada, publicidad, propaganda, etcétera. En cambio, los otros, no. Alquilar o comprarme vehículos y ponerles unos altoparlantes ahí, irme al mercado y perifonear, ¿no? Diferente, ¿no? ¿Verdad? Diferente, digamos, los aspectos de publicidad. Otra de las cosas que también ya sabemos, digamos, que para diferenciar un producto también, aparte de las variables estas diferenciadoras, se obtiene, digamos, se tiene que identificar algún efecto diferenciador, o sea, un valor agregado que uno quiera ponerle, digamos, al producto. Ahora, por ejemplo, si estamos hablando de los terrenos del Urubó, de repente dice, bueno, mi urbanización va a tener campos de tenis, mi urbanización va a tener una laguna, mi urbanización va a tener un mar adentro, o mi urbanización va a tener, digamos, un parque de diversiones, etcétera, etcétera. Y explotar, ¿no? ese objeto o ese elemento en la estrategia comercial. Bien, entonces, esto es lo que teníamos que hablar en cuanto a aspectos de conocimiento de los diferentes tipos de mercado. Hemos terminado todo lo que es repaso teórico. El repaso teórico lo habíamos realizado con el objeto de decirle, hay que conocer muy bien el producto y hay que conocer muy bien el tipo de mercado donde va a funcionar el proyecto, ¿no? Eso es lo que habíamos indicado. Entonces, en adelante vamos a ir viendo ya el detalle o el contenido de lo que tiene que tener un estudio de mercado, cuáles son los capítulos, en otras palabras. Yo les indiqué que íbamos a pasar clases a las 9, claro, ya lo tenemos en este momento, voy a tener que retirarme, pero una preguntita primero relacionada con el tema, si alguien tiene algo que preguntar, estas dos últimas partes que hemos visto. Bueno, la otra pregunta es, ¿alguien de los presentes está sin grupo? Licenciado, buenos días. Una consulta, pasa que le escribí a mi grupo donde me había integrado, le escribí a una de las integrantes y no me ha respondido, entonces no tengo manera de entrar a mi grupo. No, vuelvo a mandar, a ver, espéreme un momentito, vamos a ver cuál es el grupo, en qué grupo le habíamos asignado. Mi nombre es Jiménez Orellana Carla Lorena. Pero, ¿cuál es su grupo? El grupo 7. Grupo
amiga quiere depositar una plata al banco. Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente. My name is Degain. I am from Bolivia. I live in Santa Cruz. It's a city in the east of Bolivia. I am a student. I work for my family. In the evening, I watch TV or play soccer. At weekends, I visit my family and friends.